El sonido estridente del despertador cortó el silencio del pequeño apartamento en Triana, como una navaja. Alicia Ferrero abrió los ojos lentamente, sintiendo el peso familiar de la melancolía asentándose en su pecho como cada mañana de los últimos 7 años. Sus dedos buscaron automáticamente el botón del despertador y al hacerlo, una fotografía cayó de la mesita de noche. La imagen la miraba desde el suelo. Una joven de 22 años, sonriendo radiante junto a un hombre alto y rubio. Alicia la recogió con manos temblorosas y la guardó rápidamente en el cajón, pero ya era demasiado tarde. El recuerdo había despertado. «Mamá, ¿ya es hora del colegio?». La voz dulce de Clara llegó desde la habitación contigua, disipando la bruma de nostalgia que amenazaba con apoderarse de su día. «5 minutos más, mi amor», respondió Alicia, recogiendo sus cabellos castaños en un moño apresurado. Sus dedos se movían con precisión automática, una danza matutina que había perfeccionado en años de soledad compartida con su hija. Se dirigió a la ventana y abrió las contraventanas. El aroma de las naranjas en flor del patio vecino se coló en la habitación, mezclándose con el aire fresco de la mañana sevillana. Era marzo, y la ciudad comenzaba a desperezarse del invierno con esa promesa de calor que solo Andalucía sabía brindar. En el espejo del pequeño baño, Alicia se observó con ojo crítico. Sus 27 años se reflejaban en las líneas sutiles que comenzaban a formarse alrededor de sus ojos color miel, líneas que hablaban más de responsabilidades tempranas que de risa. Su cuerpo curvilíneo se adivinaba bajo el camisón de algodón blanco, pero ella ya no se veía como la mujer que una vez fue. «Buenos días, preciosa», susurró a su reflejo, aplicándose una gota de su perfume favorito en el cuello. El flor de naranjo de agua de Sevilla era su pequeño lujo, su manera de llevar consigo un pedazo de la ciudad que la había visto crecer. Clara apareció en la puerta del baño, frotándose los ojos con pequeños puños. A los 6 años, era una mezcla sorprendente de angelical y decidida. Su cabello rubio platinado caía en ondas suaves sobre los hombros, y sus ojos azul grisáceo tenían una profundidad que a veces desconcertaba a Alicia. «¿Por qué siempre te pones triste por las mañanas, mami?», preguntó Clara con esa perspicacia que solo los niños poseen. Alicia se agachó hasta quedar a la altura de su hija, alisando suavemente los mechones rebeldes que se escapaban de su trenza. «No estoy triste, corazón, solo recordando». «¿Recordando qué?». La pregunta flotó en el aire como una mariposa que Alicia no se atrevía a atrapar. ¿Cómo explicarle a una niña de 6 años que cada mañana despertaba pensando en el hombre que las había abandonado? ¿Cómo decirle que sus ojos eran idénticos a los de alguien que había elegido no conocerla? «Cosas de mayores», murmuró finalmente, besando la frente de Clara. «Anda, vístete mientras preparo el desayuno». La cocina era pequeña, pero acogedora, con azulejos azules y blancos que su abuela había colocado décadas atrás. Alicia preparó café con leche para ella y chocolate caliente para Clara, siguiendo el ritual que les daba estructura a sus días. Mientras el café se hacía, comenzó a caminar de un lado a otro de la cocina, organizando mentalmente la jornada que tenía por delante. La clínica donde trabajaba como técnica de enfermería estaba a 20 minutos caminando, en el corazón del barrio. Era un lugar humilde pero necesario, donde atendían a familias que no podían permitirse la medicina privada. Exactamente el tipo de lugar donde ella encajaba. «Mami, ¿algún día vamos a tener una casa más grande?», preguntó Clara, apareciendo en la cocina vestida con su uniforme escolar, la falda ligeramente torcida. Alicia dejó de caminar y se acercó a enderezar la falda de su hija, sintiendo cómo sus dedos comenzaban a tamborilear nerviosamente contra la mesa. «Algún día, mi vida. Algún día mamá va a tener su propia clínica y vamos a vivir en una casa con jardín donde puedas plantar todos los girasoles que quieras». Era un sueño que se aferraba con fuerza, la imagen de un futuro donde no dependiera de nadie más que de su propio esfuerzo. Un lugar donde pudiera sanar a otros como ella hubiera querido ser sanada. Clara sonrió y se subió a la silla, alcanzando su taza de chocolate. «¿Y vamos a tener una piscina?». «Una piscina enorme», rió Alicia, sintiendo cómo la inocencia de su hija lograba disipar las sombras que se agolpaban en su mente. Mientras Clara desayunaba, Alicia se permitió observarla en silencio. Cada gesto, cada expresión, llevaba una marca que ella reconocía pero no quería nombrar.
El modo en que Clara fruncía el ceño cuando se concentraba, la manera elegante con que movía sus pequeñas manos, incluso la forma en que inclinaba la cabeza cuando escuchaba con atención, todo en ella gritaba un nombre que Alicia se había prometido no volver a pronunciar: Damián. El sonido de su teléfono móvil la arrancó de sus pensamientos. Era Marta, su mejor amiga, y la única persona en el mundo que conocía toda la historia. ¿Ya estás despierta, dormilona? La voz alegre de Marta llegó desde el auricular como un rayo de sol. Desde hace rato. ¿Qué tal tu cita de anoche? Un desastre, como siempre. Te cuento luego. Oye, ¿puedes pasar por casa antes del trabajo? Necesito contarte algo importante. Algo en el tono de Marta hizo que Alicia frunciera el ceño. ¿Está todo bien? Sí, sí. Solo es sobre el trabajo. Nada grave, pero prefiero decírtelo en persona. Después de colgar, Alicia sintió un hormigueo de inquietud en el estómago. Marta rara vez sonaba tan seria, especialmente por las mañanas, pero decidió no darle más vueltas. Ya tenía suficientes preocupaciones reales como para inventarse otras. Una hora después caminaba por las calles empedradas de Triana con Clara de la mano, dirigiéndose al colegio. El barrio despertaba lentamente. Las abuelas abrían sus ventanas, el aroma del pan recién horneado se escapaba de las panaderías y los hombres mayores comenzaban a ocupar sus asientos habituales en las terrazas de los bares. «Mami, ¿por qué no tengo papá como los otros niños?». La pregunta de Clara llegó sin previo aviso, como un puñetazo directo al corazón. Alicia se detuvo en seco, sintiendo cómo el mundo se tambaleaba ligeramente bajo sus pies. Sus dedos encontraron automáticamente el rosario pequeño que llevaba en el cuello, un regalo de su abuela fallecida. «Tienes papá, mi amor, solo que está lejos». ¿Muy lejos? Sí, muy lejos. Era la verdad a medias que había construido cuidadosamente durante 6 años. La mentira piadosa que protegía a Clara del abandono y la protegía a ella del desamor. Pero mientras caminaban hacia el colegio, Alicia no podía sacudirse la sensación de que algo iba a cambiar. Había una electricidad en el aire, una tensión que no lograba identificar pero que le erizaba la piel. No sabía que a menos de 10 kilómetros de distancia, en el exclusivo Hospital San Rafael, un hombre rubio de ojos azul grisáceo acababa de terminar una cirugía exitosa y se dirigía a su despacho, llevando en la solapa de su bata blanca el mismo perfume que 7 años atrás había vuelto loca a una joven enfermera de Triana. El destino, como siempre, tenía sus propios planes. El Hospital San Rafael se alzaba como una fortaleza de cristal y acero en el distrito más exclusivo de Sevilla. Desde las ventanas del 13º piso, la ciudad se extendía como un tapiz dorado bajo la luz matutina, con la Giralda recortándose majestuosa contra el cielo azul. Damián Aguado observaba ese paisaje mientras se quitaba los guantes quirúrgicos, aún húmedos del sudor de 4 horas de cirugía. A sus 35 años, había perfeccionado el arte de mantener las manos firmes, incluso cuando su mente era un torbellino. La operación había sido un éxito, un trasplante de corazón que devolvería la vida a un hombre de 50 años. Pero mientras lavaba sus manos bajo el agua tibia, no podía dejar de pensar en otras manos más pequeñas, de piel suave, que una vez habían temblado entre las suyas en noches de confesiones susurradas. «Doctor Aguado, la reunión del Consejo Médico es en 15 minutos», anunció su asistente desde la puerta del quirófano. Damián asintió sin volverse, concentrándose en el movimiento mecánico del jabón entre sus dedos. Sus manos eran su herramienta más preciada, capaces de salvar vidas, de reparar lo roto, de devolver esperanza donde antes había desesperación. Pero había cosas que ni las manos más hábiles podían reparar. En su despacho, se cambió la bata quirúrgica por una impecable chaqueta de traje gris oscuro. El espejo le devolvió la imagen del hombre que había construido cuidadosamente. Exitoso, respetado, inalcanzable. Su cabello rubio, ahora más corto y peinado hacia atrás, había perdido esos mechones rebeldes que una vez una mujer había amado acariciar. Sus ojos azul grisáceo mantenían la misma intensidad, pero habían ganado líneas de cansancio que hablaban de noches sin dormir y decisiones que pesaban como piedras en el alma. Mientras esperaba el ascensor, sus dedos encontraron automáticamente el anillo de familia que llevaba en el dedo meñique. Era un hábito que había desarrollado en momentos de tensión.
girarlo entre los dedos una y otra vez, como si el movimiento pudiera ordenar sus pensamientos. El anillo llevaba el escudo de los Aguado grabado en oro blanco, una serpiente entrelazada con una corona de laurel. Poder y medicina unidos en un símbolo que a veces sentía más como una cadena que como un honor. La reunión del consejo transcurrió como todas las demás. Números, estadísticas, presupuestos. Su madre, Esperanza Aguado de Mendoza, presidía la mesa con la autoridad de quien había convertido una pequeña clínica familiar en un imperio médico. A los 62 años, seguía siendo una mujer imponente. Cabello plateado recogido en un moño perfecto, trajes de firma y una mirada que podía congelar la sangre o inspirar terror, según le conviniera. «Damián, los resultados del último trimestre son excelentes», dijo su madre, sus ojos fríos posándose en él. «Tu departamento de cirugía cardiovascular sigue siendo el más rentable». «Gracias», respondió él, girando el anillo con más fuerza. «Sin embargo, creo que es momento de que consideres expandir tu presencia social, las cenas benéficas, los eventos corporativos. Necesitas una compañía apropiada». Ahí estaba, la conversación que habían tenido una docena de veces en los últimos años. Su madre tenía candidatas perfectas en mente, herederas de familias acomodadas, mujeres educadas en universidades prestigiosas que sabían comportarse en sociedad y que entenderían las expectativas de llevar el apellido Aguado. «Madre, ya hemos hablado de esto, y seguiremos hablando hasta que entres en razón», replicó ella, con esa sonrisa fría que no llegaba a sus ojos. «Tienes 35 años, Damián. Es hora de que formes una familia apropiada». La palabra apropiada resonó en el aire como una bofetada. Damián conocía muy bien lo que su madre consideraba apropiado, y recordaba dolorosamente lo que había considerado inapropiado 7 años atrás. Después de la reunión, se refugió en su despacho y cerró la puerta. Necesitaba silencio, necesitaba pensar. Se sirvió un whisky de Malta, aunque apenas eran las 2 de la tarde, y se dejó caer en su sillón de cuero negro. La habitación estaba decorada con el buen gusto que el dinero podía comprar. Cuadros abstractos, muebles de diseño, libros de medicina encuadernados en piel. Pero en un cajón cerrado con llave de su escritorio, guardaba algo que no encajaba con esa perfección. Una pequeña caja de metal oxidado que contenía cartas sin enviar, fotografías arrugadas y un pequeño papel con un número de teléfono que nunca se había atrevido a marcar. Su teléfono sonó interrumpiendo sus pensamientos. «Doctor Aguado, tiene una llamada de emergencias. Accidente múltiple en la autopista A4. Necesitan al equipo de trauma». La adrenalina corrió por sus venas como un río helado. Era para esto que había nacido, para esos momentos en que la vida y la muerte se decidían por segundos, donde no había tiempo para dudas ni remordimientos. «Preparen el quirófano. Bajo en 5 minutos». Mientras se dirigía hacia los ascensores, se quitó la chaqueta del traje y se puso la bata quirúrgica. Sus manos ya no temblaban, su mente se había enfocado como un láser. En el hospital, en los quirófanos, entre la sangre y la esperanza, era donde más él mismo se sentía. El primer paciente llegó en camilla, inconsciente y con múltiples traumatismos. Una mujer joven, calculó, aunque las heridas en su rostro hacían difícil determinar su edad. Cabello castaño oscuro manchado de sangre, piel pálida por la pérdida de sangre. «¿Qué tenemos?», preguntó a la enfermera de urgencias mientras revisaba las constantes vitales. «Mujer, aproximadamente 27 años, traumatismo cráneoencefálico severo, posible hemorragia interna. Perdió mucha sangre en el camino». Damián se inclinó sobre la paciente para examinar sus pupilas con la linterna médica. Algo en sus facciones le resultó familiar, pero no tenía tiempo para esos pensamientos. La vida de esa mujer dependía de su concentración absoluta. «Preparamos para cirugía inmediatamente. Necesito sangre tipo O negativo y avisen al neurocirujano de guardia». Mientras trasladaban a la paciente al quirófano, una de las enfermeras corrió hacia él con una bolsa de pertenencias. «Doctor», esto se cayó de su bolso. Era una fotografía pequeña, arrugada por el impacto. Damián la tomó distraídamente, pero cuando bajó la vista, el mundo se detuvo. En la imagen, una niña rubia de aproximadamente 6 años sonreía hacia la cámara. Tenía los ojos azul grisáceo más hermosos que había visto en su vida.
los mismos ojos que veía cada mañana en el espejo, los mismos ojos de los Aguado. Sus manos comenzaron a temblar. La fotografía se le escapó de entre los dedos y cayó al suelo del hospital, pero ya no la necesitaba. La imagen estaba grabada en su retina como un hierro al rojo vivo. Con el corazón martilleando contra sus costillas, volvió a mirar a la mujer en la camilla. Esta vez, sus ojos entrenados para reconocer rasgos bajo heridas y sangre, vieron lo que antes había pasado por alto. Era Alicia, la mujer que había amado más que a su propia vida, la mujer que había abandonado por cobardía y presión familiar, la madre de una niña que era, sin lugar a dudas, su hija, y estaba muriendo en sus manos. Los fluorescentes del quirófano creaban una luz fría y despiadada que no perdonaba ningún detalle. Damián se lavó las manos con una meticulosidad que bordeaba lo obsesivo, sintiendo cómo cada gota de agua arrastraba no solo los gérmenes, sino también los últimos vestigios de la tranquilidad que había construido durante 7 años. Sus manos temblaron imperceptiblemente mientras se colocaba los guantes estériles. En 25 años de carrera médica, desde sus días como estudiante de medicina, nunca había enfrentado una cirugía donde el paciente fuera ella. «Doctor Aguado, ¿se encuentra bien?», preguntó la enfermera instrumentista notando su palidez. «Perfectamente», mintió activando el piloto automático que lo había salvado en situaciones límite. «Comenzamos». Alicia yacía sobre la mesa de operaciones, su rostro apenas reconocible bajo las heridas y la hinchazón, pero él habría reconocido esas manos en cualquier parte del mundo, largas, elegantes, con una pequeña cicatriz en el dedo índice izquierdo que se había hecho cortando naranjas para el gazpacho de su abuela. Las mismas manos que una vez habían temblado cuando le dijo que lo amaba. «Presión arterial cayendo, doctor», anunció el anestesiólogo. Damián se concentró como nunca antes en su vida. Cada corte debía ser perfecto, cada sutura exacta. No era solo una paciente más. Era la madre de su hija, la mujer que había llorado por él, la que había criado sola a una niña que tenía sus ojos y probablemente su carácter obstinado. 3 horas después, cuando finalmente cerró la última sutura, sus piernas apenas lo sostenían. La operación había sido un éxito, pero Alicia seguiría en coma inducido durante al menos 24 horas mientras su cuerpo se recuperaba del trauma. «Excelente trabajo, doctor», felicitó el neurocirujano que había asistido a la operación. «Sin duda le salvó la vida». Damián asintió mecánicamente, pero sus ojos no se apartaban del monitor que mostraba las constantes vitales de Alicia. Cada línea en la pantalla le recordaba que ella estaba viva por sus manos, las mismas manos que una vez la habían acariciado y luego la habían abandonado. En la sala de recuperación, se sentó junto a su cama en la silla reservada para los médicos de guardia. Desde allí podía observar cada detalle de su rostro, ahora más delgado que 7 años atrás, marcado por responsabilidades que él nunca había compartido. Sus cabellos castaños, ahora más largos, se derramaban sobre la almohada blanca como una cascada oscura. Sus dedos encontraron automáticamente el anillo familiar, girándolo mientras los recuerdos lo asaltaban sin piedad. «¿En serio vas a dejarme por lo que diga tu madre?», le había gritado aquella noche en el pequeño apartamento de Triana, con los ojos brillantes de lágrimas que se negaba a derramar. «Pensé que eras diferente, Damián. Pensé que eras valiente». Él no había sabido qué responder entonces. ¿Cómo explicarle que su madre había amenazado con destruir su carrera, con asegurarse de que nunca trabajara en ningún hospital de Andalucía? ¿Cómo decirle que temía que su familia pudiera hacerle daño a ella también? Pero ahora, sentado en esa habitación donde el único sonido era el constante pitido del monitor cardíaco, se daba cuenta de que había sido exactamente lo que ella había dicho. Un cobarde. Su teléfono vibró con un mensaje de texto. Era su madre. «Cena familiar a las 9. No llegues tarde». Damián apagó el teléfono sin responder. Por primera vez en años, la cena familiar de los Aguado tendría que esperar. Horas después, cuando ya había anochecido y las enfermeras habían cambiado de turno 2 veces, Alicia comenzó a moverse. Primero fueron solo pequeños espasmos en los dedos, luego un gemido suave que hizo que Damián se irguiera en la silla. «Alicia», susurró, acercándose a la cama. «Puedes oírme. Estás a salvo». Ella abrió los ojos lentamente, parpadeando contra la luz suave de la habitación. Al principio su mirada era difusa,
perdida entre los efectos de la anestesia y el shock del despertar. Pero cuando sus ojos encontraron los de él, el mundo entero pareció detenerse. El reconocimiento llegó como un rayo. Sus ojos color miel se llenaron de una mezcla de confusión, dolor y algo que podría haber sido pánico. «No», murmuró tratando de incorporarse pese a los tubos y cables que la conectaban a las máquinas. «No puede ser. Tranquila», dijo él, extendiendo instintivamente una mano hacia ella, pero deteniéndose a medio camino. «Has tenido un accidente grave. Estás en el hospital». «¿Tú?». Su voz era apenas un susurro ronco, pero cargada de una intensidad que lo atravesó como un cuchillo. «¿Tú eres mi médico?». Damián asintió, sintiendo cómo las palabras se le atoraban en la garganta. «Soy el cirujano que dirigió tu operación». Alicia cerró los ojos con fuerza, como si quisiera despertar de una pesadilla. Cuando los volvió a abrir, había en ellos una dureza que él no recordaba. «Clara», dijo de repente, tratando de sentarse pese al dolor. «¿Dónde está Clara? ¿Está bien? ¿Alguien la está cuidando?». «Clara es…», comenzó a preguntar aunque ya conocía la respuesta. «Mi hija», respondió ella, y en esas dos palabras había tanto orgullo como desafío. «Mi hija de 6 años». «¿Dónde está?». Damián sintió cómo algo se quebraba en su pecho. 6 años, la edad perfecta para ser suya. «Está con una amiga tuya, Marta creo que se llama. Vino al hospital cuando se enteró del accidente. Está bien, está cuidada». Alicia asintió y se dejó caer de nuevo sobre las almohadas, pero no apartó los ojos de él. En esa mirada había 7 años de preguntas sin respuesta, de noches de llanto, de cumpleaños de una niña esperando a un padre que nunca llegaba. «¿Por qué tenías que ser tú?», preguntó finalmente con una voz tan frágil que apenas era audible. «De todos los médicos en todos los hospitales». «No lo sé», respondió él con honestidad brutal, «pero me alegro de que fuera yo». «¿Te alegras?». Una risa amarga escapó de sus labios. 7 años, Damián. 7 años sin una palabra, sin una explicación, sin preguntar siquiera si había… Se detuvo abruptamente, pero ambos sabían cómo terminaba esa frase. El silencio se extendió entre ellos como un abismo. Damián quería decir 1000 cosas, que nunca había dejado de pensar en ella, que había sido el mayor error de su vida, que durante todos esos años había soñado con encontrarla y pedirle perdón. Pero las palabras se ahogaban en el peso de todo lo que había pasado. «Quiero ver a Clara», dijo Alicia finalmente, cerrando los ojos. «Solo quiero ver a mi hija. Por supuesto. Mañana, cuando te hayas estabilizado. Ahora». La firmeza en su voz le recordó por qué se había enamorado de ella. Esa determinación, esa fuerza que la hacía parecer inquebrantable incluso cuando estaba rota. «Alicia, acabas de salir de una cirugía mayor. Necesitas descansar». «No me digas lo que necesito», lo cortó abriendo los ojos para mirarlo directamente. «Después de 7 años, no tienes derecho a decirme lo que necesito». Y tenía razón. Después de todo lo que había pasado, después de todo lo que no había pasado, él no tenía derecho a nada. «Llamaré a Marta», dijo finalmente, «pero solo unos minutos. Eres mi paciente ahora, y mi responsabilidad es que te recuperes». Alicia sonrió, pero no había calor en esa sonrisa. «Tu paciente. Qué irónico, ¿verdad? Ahora sí soy tu responsabilidad». Marta Sánchez irrumpió en la habitación del hospital como un huracán de emociones contenidas. Sus cabellos castaños con reflejos cobrizos estaban despeinados, su blusa arrugada, y masticaba chicle con la intensidad de quien había pasado las últimas horas en una sala de espera sin saber si su mejor amiga sobreviviría. «¡Alicia!», exclamó, corriendo hacia la cama sin reparar en el hombre alto que se apartó discretamente hacia la ventana. Pensé que te había perdido». «Estoy bien, Marta», susurró Alicia, apretando la mano de su amiga. «¿Dónde está Clara? ¿Está bien?». «Está abajo en la cafetería. La enfermera dijo que podían subir visitantes, pero yo quería verte primero para asegurarme de que…». Marta se detuvo al percibir la tensión en la habitación. Sus ojos se dirigieron hacia el hombre junto a la ventana y se quedó helada. Había visto esa silueta antes, esos hombros anchos, ese cabello rubio, esa postura de quien está acostumbrado a que le obedezcan. Pero sobre todo, había visto esos ojos azul grisáceo en la cara de una niña de 6 años todos los días durante una semana. «Tú», murmuró, señalándolo con un dedo tembloroso,
Tú eres Marta. Él es... comenzó Alicia. Damián Aguado, se presentó él dando un paso adelante. El cirujano que operó a Alicia. Marta lo miró de arriba abajo como si estuviera evaluando a un enemigo. Su expresión cambió de la sorpresa a algo mucho más peligroso. La furia protectora de una amiga que conocía cada lágrima, cada noche en vela, cada pregunta sin respuesta de los últimos 7 años. Así que tú eres el famoso doctor Aguado, dijo con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. El que salva vidas por el día y las destroza por la noche. Marta, advirtió Alicia débilmente. No, Alicia. 7 años esperando este momento. Marta se cruzó de brazos, plantándose frente a Damián como una leona defendiendo a su cachorro. ¿Sabes cuántas veces tu hija preguntó por ti? ¿Cuántas veces Alicia tuvo que inventar excusas para explicar por qué su papá no venía a sus cumpleaños? Damián encajó cada palabra como un golpe físico, pero no retrocedió. Tienes razón, dijo simplemente. Tienes toda la razón. Marta parpadeó, claramente esperando una pelea, no una rendición. Eso es todo. Tienes razón. ¿Qué más puedo decir? Damián se pasó una mano por el cabello. Hice algo imperdonable, lo sé, pero ahora mismo lo único que importa es que Alicia se recupere y que Clara... No pronuncies su nombre, lo cortó Marta, su voz bajando a un tono peligrosamente calmado. No tienes derecho a decir su nombre. En ese momento, la puerta se abrió y una vocecita familiar resonó en la habitación. «Tía Marta, ya puedo ver a mami». Clara apareció en el umbral, sus cabellos rubios recogidos en 2 coletas desiguales que Marta había intentado hacer esa mañana. Llevaba su vestido favorito, el azul con flores blancas, y cargaba un dibujo arrugado en sus pequeñas manos. «¡Mami!», corrió hacia la cama, sin notar la tensión en la habitación. Alicia sintió que su corazón se rompía y se reconstruía al mismo tiempo al ver a su hija sana y salva. Clara trepó cuidadosamente a la cama, evitando los cables y tubos con la sabiduría instintiva de los niños. «Mami, ¿por qué tienes esas cosas en la cara?», preguntó tocando delicadamente las vendas. «Tuve un pequeño accidente, mi amor, pero ya estoy bien. Te hice un dibujo». Clara extendió el papel arrugado. «Es nuestro apartamento, pero con un jardín lleno de girasoles como el que dijiste que tendríamos algún día». Fue entonces cuando Clara notó al hombre alto que permanecía inmóvil junto a la ventana. Sus ojos azul grisáceo se encontraron con otros idénticos, y el aire en la habitación pareció electrificarse. Clara ladeó la cabeza con esa curiosidad natural de los niños, estudiándolo con una intensidad que hizo que Damián sintiera como si pudiera ver directamente en su alma. «Hola», dijo finalmente con la cortesía que Alicia le había enseñado. «¿Eres el doctor que curó a mi mami?». Damián sintió que las rodillas le fallaban. La voz de Clara era exactamente como había imaginado en sus sueños imposibles. Dulce, clara, con esa confianza inocente que solo tienen los niños amados. «Sí», logró articular. «Soy el doctor Aguado». «Doctor Agodo». Clara frunció el ceño, tratando de pronunciar el apellido. «Es difícil. ¿Puedo decirte doctor Damián?». El nombre en los labios de su hija fue como una puñalada directa al corazón. Marta y Alicia intercambiaron una mirada cargada de significado, pero Clara continuó hablando, ajena a las corrientes subterráneas de emoción que agitaban a los adultos. «Mi mami dice que mi papá está muy lejos, pero que algún día va a volver», continuó Clara, acercándose inconscientemente a Damián. «¿Tú conoces a muchos papás en tu hospital?». La pregunta inocente resonó en el silencio como un grito. Damián se agachó hasta quedar a la altura de Clara, sintiendo cómo su mundo se reordenaba completamente. «Conozco a algunos», respondió con voz ronca. «¿Cómo se llama tu papá?». Clara se encogió de hombros. «No lo sé. Mami dice que me parezco a él, especialmente en los ojos». «¿Tú crees que me parezco a mi papá?». Damián la miró directamente a los ojos, viendo en ellos su propio reflejo, su propia alma dividida entre el miedo y la esperanza. Clara tenía su barbilla determinada, la forma de inclinar la cabeza cuando pensaba, incluso la manera en que entrelazaba las manos cuando estaba nerviosa. «Creo que te pareces a alguien muy especial», murmuró, sintiendo cómo las lágrimas amenazaban con traicionar sus defensas. «Alguien que debe quererte mucho». Clara sonrió, esa sonrisa que iluminaba habitaciones enteras y que Damián reconoció como un eco de la sonrisa que una vez había amado más que a la vida misma. «¿Quieres ver mi dibujo?».
Le ofreció el papel a Damián. Dibujé flores amarillas como el sol, porque mami dice que los girasoles siempre miran hacia la luz. Damián tomó el dibujo con manos temblorosas. Era el típico dibujo de una niña de 6 años, una casa con ventanas desproporcionadas, un sol sonriente y, efectivamente, un jardín lleno de flores amarillas que podrían ser girasoles o cualquier otra cosa. Pero en la esquina inferior, dibujada con crayón azul, había una figura pequeña junto a 2 figuras más grandes. ¿Quiénes son estas personas?, preguntó señalando el dibujo. Somos mami, yo y mi papá cuando vuelva, respondió Clara con naturalidad. Aunque no sé cómo es, así que lo dibujé alto como tú. Alicia cerró los ojos, sintiendo cómo cada palabra de su hija abría heridas que había tardado años en sanar. Marta apretó los puños, dividida entre el impulso de sacar a Clara de allí y la fascinación dolorosa de presenciar ese momento. «Es un dibujo muy hermoso», dijo Damián devolviéndole el papel. «Tu mamá debe estar muy orgullosa de ti». «Sí, mami dice que soy su sol». Clara se giró hacia Alicia. «¿Verdad, mami? Eres mi todo», susurró Alicia extendiendo los brazos hacia su hija. Mientras Clara se acurrucaba contra su madre, Damián se dio cuenta de que estaba presenciando el amor más puro que había visto en su vida. No era solo el amor de una madre hacia su hija, era el amor de 2 personas que habían enfrentado el mundo juntas, que se habían bastado la una a la otra cuando nadie más estuvo ahí, y él había sido el causante de esa soledad. «Doctor Damián», dijo Clara de repente levantando la cabeza, «¿tú tienes hijos?». La pregunta lo golpeó como un martillo. Miró a Clara, después a Alicia, después a Marta, que lo observaba con una mezcla de compasión y advertencia. «No», respondió finalmente, «pero creo que me habría gustado tener una hija como tú». Clara sonrió y volvió a acurrucarse contra Alicia, satisfecha con la respuesta. Pero sus palabras siguieron resonando en el aire como una confesión involuntaria, como la admisión de un hombre que acababa de descubrir que tenía todo lo que siempre había querido, pero ya era demasiado tarde para reclamarlo. La noche había caído sobre Sevilla cuando Damián finalmente llegó a su apartamento en el exclusivo barrio de Los Remedios. El ático de 200 metros cuadrados con vistas al Guadalquivir había sido diseñado por un arquitecto de renombre internacional, líneas minimalistas, muebles de diseño, obras de arte cuidadosamente seleccionadas. Todo perfecto, todo frío, todo vacío. Se sirvió un vaso de whisky escocés y se dirigió al ventanal que daba al río. Las luces de la ciudad se reflejaban en el agua como estrellas caídas, pero él no veía la belleza del paisaje. Solo podía ver los ojos de Clara, tan parecidos a los suyos que era imposible negarlo, tan llenos de vida que lo habían dejado sin aliento. Su teléfono había estado sonando durante toda la tarde. 17 llamadas perdidas de su madre, 6 mensajes de texto cada vez más amenazadores. Pero por primera vez en su vida adulta, Damián Aguado había ignorado completamente a Esperanza Aguado de Mendoza. Se dirigió a su despacho privado, una habitación forrada de libros de medicina y certificados enmarcados que testimoniaban una carrera brillante, pero lo que buscaba estaba guardado en el cajón inferior del escritorio, cerrado con llave desde hacía 7 años. Sus dedos temblaron ligeramente al abrir la pequeña caja de metal oxidado. Adentro había fotografías amarillentas, cartas escritas en sobres que nunca habían sido enviados, y un pequeño papel con un número de teléfono que había memorizado pero nunca se había atrevido a marcar. La primera fotografía lo golpeó como una bofetada. Alicia, a los 22 años, sentada en los escalones de la Catedral de Sevilla, sonriendo con esa mezcla de timidez y travesura que había hecho que se enamorara perdidamente de ella. Llevaba un vestido blanco de algodón y sandalias planas, nada de lujos ni marcas caras, pero irradiaba una belleza natural que ninguna mujer de su círculo social había poseído jamás. Tomó la primera carta del montón. La había escrito 3 meses después de abandonarla, cuando ya no podía soportar más el vacío en su pecho. Alicia, no hay día que no piense en ti. No hay noche que no sueñe con volver a Triana, con subir esas escaleras que crujían bajo nuestros pies, con pedirte perdón de rodillas, si es necesario. Mi madre dice que he hecho lo correcto, que una relación entre nosotros nunca habría funcionado, pero yo sé que he cometido el error más grande de mi vida. La carta continuaba por 3 páginas.
llena de explicaciones que sonaban vacías incluso para él, de justificaciones que no justificaban nada. Nunca la había enviado porque sabía que las palabras no podían reparar el daño causado. La segunda carta estaba fechada un año después. He sabido que trabajas en la clínica del barrio. Me alegra saber que sigues ayudando a la gente como siempre soñaste. Yo opero corazones todos los días, pero el mío sigue roto desde la noche que te dejé. Y así, carta tras carta, año tras año. Un diario de remordimientos que nunca había tenido el valor de convertir en reconciliación. La última carta estaba fechada apenas 6 meses atrás. Alicia, cumplo hoy 35 años y mi madre ha organizado una cena para presentarme a la hija de un empresario catalán. Dice que es perfecta para mí, educada, de buena familia, que sabe comportarse en sociedad. Pero mientras ella habla yo solo puedo pensar en cómo te reías cuando intentabas enseñarme a bailar sevillanas en tu pequeña cocina. ¿Dónde estarás ahora? ¿Serás feliz? ¿Habré dejado de significar algo para ti? Esa carta terminaba con una línea que había escrito con mano temblorosa. Si algún día me perdonas, si algún día me das la oportunidad de explicarte por qué fui tan cobarde, prometo que esta vez no huiré. Su teléfono sonó, arrancándolo de sus recuerdos. Era su madre, otra vez. Damián, ¿dónde diablos te has metido? La voz de Esperanza atravesó el auricular como un látigo. Tenemos invitados esperando, la cena se ha enfriado, y tú brillando por tu ausencia. No voy a ir, madre. El silencio al otro lado del teléfono fue tan denso que casi pudo cortarse con cuchillo. ¿Perdón? ¿Has dicho que no vas a venir? He dicho que no voy a ir, repitió Damián sintiendo cómo algo se liberaba en su pecho. Esta noche no, tal vez nunca más. Damián Alejandro Aguado de Mendoza. Su madre pronunció su nombre completo con esa autoridad que había funcionado durante 35 años. No sé qué mosca te ha picado, pero vas a venir ahora mismo y vas a disculparte con nuestros invitados. No, madre. Por primera vez en mi vida, no voy a hacer lo que tú quieres. Colgó antes de que ella pudiera responder, y por primera vez en años, el silencio de su apartamento le pareció liberador en lugar de opresivo. Volvió a mirar las fotografías. Había una donde Alicia aparecía trabajando en la pequeña clínica de Triana, con su bata blanca y una sonrisa profesional pero cálida. Otra donde estaba preparando gazpacho en su diminuta cocina, con el cabello recogido en un moño despeinado y las mejillas sonrojadas por el calor del verano. Y entonces la vio, una fotografía que no recordaba haber tomado. Alicia dormida en su cama, una mañana de domingo cuando aún creían que tenían todo el tiempo del mundo. Su cabello se derramaba sobre la almohada, una mano descansaba sobre su vientre aún plano, y en su rostro había una paz absoluta. Habría estado ya embarazada entonces. Clara ya existía en esa imagen, invisible pero presente, mientras él planeaba un futuro que nunca llegó. Sus dedos encontraron automáticamente el anillo familiar, girándolo con esa ansiedad que lo caracterizaba en momentos de crisis. Pero esta vez, en lugar de calmarlo, el gesto le pareció una cadena más de las muchas que había llevado toda su vida. Se quitó el anillo y lo dejó sobre el escritorio, junto a las cartas no enviadas y las fotografías del pasado. Su teléfono volvió a sonar. Esta vez era un número que no reconocía. ¿Damián? La voz de Marta sonó cautelosa. Soy Marta, la amiga de Alicia. ¿Está bien? ¿Ha pasado algo? La preocupación inmediata lo atravesó como una corriente eléctrica. Ella está bien físicamente, pero necesitamos hablar. ¿Puedes venir al hospital? Ahora son casi las 11 de la noche. Especialmente ahora. La voz de Marta sonó seria. Alicia ha estado despierta toda la noche, preguntando cosas que yo no puedo responder. Y Clara se ha dormido preguntando por el doctor Damián, que tiene los mismos ojos que ella. Damián cerró los ojos, sintiendo el peso de las decisiones que había evitado durante 7 años, cayendo sobre él como una avalancha. ¿Qué le has dicho? La verdad, respondió Marta sin rodeos, que hay cosas que solo tú puedes explicar, que hay conversaciones que se han postergado demasiado tiempo, y que Clara merece conocer la verdad sobre su padre, aunque ese padre sea un cobarde que la abandonó antes de nacer. Las palabras de Marta fueron como puñetazos, pero Damián las recibió sin defenderse porque sabía que se las merecía todas. Voy para allá, dijo finalmente. Damián, la voz de Marta se suavizó ligeramente.
No vengas con más excusas, no vengas con justificaciones sobre tu familia o tu carrera. Si vienes, ven preparado para decir la verdad, toda la verdad, porque Alicia ya ha sufrido bastante y Clara merece algo mejor que las mentiras que hemos tenido que inventar para protegerla. Después de colgar, Damián recogió las fotografías y las cartas. Las guardó en su maletín junto con una pequeña caja que había comprado años atrás, pero nunca había tenido el valor de entregar, y salió de su apartamento perfecto hacia la única conversación que había estado evitando toda su vida adulta. En el ascensor, mirando su reflejo en las puertas de acero, se dio cuenta de que ya no reconocía al hombre que lo miraba desde el espejo. Durante 35 años, había sido el hijo obediente, el médico brillante, el heredero perfecto del Imperio Aguado. Esta noche, por primera vez, iba a intentar ser simplemente Damián. Y tal vez, si tenía suerte, si Alicia encontraba la forma de perdonar lo imperdonable, tal vez pudiera llegar a ser papá. La mansión de los Aguado se alzaba en el exclusivo barrio de Los Remedios como un monumento al poder y la tradición. Damián aparcó su Mercedes frente a la entrada principal, pero permaneció varios minutos dentro del coche, preparándose mentalmente para la conversación que había estado postergando durante días. Sus manos temblaron ligeramente cuando apagó el motor. Durante 35 años había sido el hijo perfecto, el heredero obediente, el cirujano brillante que nunca cuestionaba las decisiones familiares. Pero hoy iba a romper todas esas reglas. La empleada doméstica, Mercedes, lo recibió en la puerta con su sonrisa habitual. «Buenas tardes, doctor Damián. Su señora madre lo está esperando en el salón principal». Damián atravesó el vestíbulo de mármol, pasando junto a los retratos de generaciones de aguados que lo observaban desde sus marcos dorados. Cada rostro parecía juzgarlo, recordándole el peso de la tradición familiar que estaba a punto de desafiar. Esperanza Aguado de Mendoza estaba sentada en su sillón de terciopelo Borgoña, revisando documentos con la meticulosidad que había convertido su pequeña clínica familiar en un imperio médico. A los 62 años, seguía siendo una mujer impresionante, cabello plateado perfectamente peinado, traje de chaqueta de firma y esa mirada que podía congelar la sangre o inspirar terror según le conviniera. «Llegas tarde», dijo sin levantar la vista de los papeles. «Te esperaba hace una hora». «Tenía cirugía», mintió Damián. En realidad había estado caminando por los jardines del hospital, tratando de encontrar el valor para esta conversación. «Siéntate», ordenó su madre, señalando el sofá frente a ella. «Tenemos que hablar de tu comportamiento de los últimos días». Damián se sintió como un niño de 10 años, siendo regañado por llegar tarde a casa. Pero se recordó a sí mismo que tenía 35 años, que era un cirujano respetado y que tenía una hija que necesitaba conocer la verdad. «Madre, yo también tengo algo que decirte». «Primero me escuchas a mí», lo cortó ella, dejando los papeles sobre la mesa de cristal. «Es cierto que has estado visitando a una paciente fuera de horarios médicos normales». Una mujer de Triana. Damián sintió cómo la sangre se le helaba en las venas. Su madre siempre había tenido una red de informantes que la mantenían al tanto de todo lo que pasaba en sus hospitales. «Es una paciente que requiere seguimiento especial», respondió con cautela. «¿Alicia Ferrero?» La sonrisa fría de su madre confirmó que sabía exactamente de quién hablaban. «Qué interesante coincidencia, que justo esa mujer terminara en tu quirófano después de tantos años. ¿Cómo sabes su nombre?» «Damián, por favor». Esperanza se levantó y caminó hacia la ventana que daba al jardín. «¿Realmente crees que no iba a investigar cuando mi hijo comienza a comportarse de manera extraña? ¿Que no iba a reconocer el nombre de la mujer que casi arruina nuestros planes hace 7 años? «Nuestros planes», repitió Damián, sintiendo cómo la furia comenzaba a hervir en su pecho. «Hablas como si mi vida fuera una empresa familiar». «Lo es», respondió ella con naturalidad devastadora. «Todo lo que eres, todo lo que tienes, es gracias a esta familia. Tu educación, tu posición, tu reputación, todo. Y también perdí todo gracias a esta familia». Se puso de pie, enfrentándola. «Perdí a la mujer que amaba. Perdí...» «¿Perdiste?» Su madre se giró hacia él con ojos brillantes de furia. «Perdiste a una técnica de enfermería sin apellido ni futuro. Damián, te salvé de arruinar tu vida con una aventura de juventud». «No era una aventura». La voz de Damián resonó en el salón como un trueno. La amaba y ella estaba embarazada.
El silencio que siguió fue absoluto. Esperanza lo miró como si acabara de confesarle un crimen. ¿Embarazada?, susurró. Nunca me dijiste que estaba embarazada, porque sabía lo que harías. Damián comenzó a caminar de un lado a otro del salón, sus manos temblando de emoción contenida. Sabía que encontrarías la manera de hacerle daño. ¿Hacerle daño? La risa de su madre fue tan fría como el hielo. Hijo mío, le hice un favor. Le ahorré una vida de humillaciones, de intentar encajar en un mundo para el que no estaba preparada. Le arrebataste al padre de su hija. ¿Su hija? Los ojos de Esperanza se agrandaron. ¿Estás diciéndome que hay un niño? Una niña, corrigió Damián, y pronunciar esas palabras en voz alta lo llenó de una mezcla de orgullo y dolor. Se llama Clara. Tiene 6 años y es la niña más hermosa y inteligente que he visto en mi vida. Su madre se dejó caer en su sillón, procesando la información como un general que acaba de descubrir una nueva amenaza en el campo de batalla. Una nieta, murmuró. Tengo una nieta de 6 años. Una nieta que no conoces y que posiblemente nunca querrás conocer, dijo Damián con amargura, porque no encaja en tus planes perfectos. Esperanza lo miró durante un largo momento, evaluándolo como siempre había hecho, calculando pros y contras, beneficios y riesgos. ¿Qué quieres, Damián? Quiero conocer a mi hija, quiero ser parte de su vida, y quiero que entiendas que esto no es negociable. Todo es negociable, hijo mío, respondió ella. La pregunta es ¿cuál es tu precio? Mi precio es que dejes de interferir en mi vida personal, para siempre. ¿Y a cambio? A cambio sigo siendo el cirujano que necesitas para tus hospitales. Sigo llevando el apellido Aguado con honor, pero mi vida privada es mía. Esperanza se levantó y caminó hacia el bar, sirviéndose un brandy a pesar de que solo eran las 4 de la tarde. ¿Y la madre? ¿Alicia? ¿También quieres recuperarla? La pregunta lo golpeó como un puñetazo. Quería recuperar a Alicia. Durante 7 años había tratado de convencerse de que había tomado la decisión correcta, que ella estaría mejor sin él. Pero verla en esa cama de hospital, escuchar el dolor en su voz, darse cuenta de lo fuerte que había tenido que volverse para sobrevivir, no lo sé, admitió. Probablemente sea demasiado tarde para eso, pero merezco la oportunidad de averiguarlo. Su madre bebió un sorbo de brandy, estudiándolo por encima del cristal. Está bien, dijo finalmente. Conoce a la niña, pero con condiciones. ¿Qué condiciones? Primero, esto se mantiene en privado hasta que yo decida cómo manejarlo públicamente. Una nieta ilegítima no es exactamente la imagen que queremos proyectar para la familia. Damián apretó los puños, pero asintió. Segundo, si decides involucrar a esa mujer en tu vida de manera permanente, ella tendrá que demostrar que puede adaptarse a nuestro mundo. Educación, modales, la capacidad de representar dignamente el apellido Aguado. Alicia no necesita demostrar nada, protestó él. Es una mujer extraordinaria tal como es. Eso lo veremos, respondió su madre con esa sonrisa que no auguraba nada bueno. Y tercero, si en algún momento decides que esto fue un error, que no puedes manejar las responsabilidades de la paternidad, vienes a mí y lo solucionamos discretamente. Eso no va a pasar. Eso dijiste hace 7 años también. El golpe fue devastador porque era cierto. Hace 7 años había estado convencido de que encontraría la manera de estar con Alicia sin sacrificar su familia, y había fallado miserablemente. Esta vez es diferente, dijo, pero incluso a él le sonó inseguro. Lo veremos. Esperanza terminó su brandy. Ahora me gustaría conocer a mi nieta. Arregla una reunión. Algo apropiado, por supuesto. Tal vez una cena aquí o... No, la interrumpió Damián. No vas a conocer a Clara hasta que yo esté seguro de que puedes tratarla con el amor y el respeto que se merece. Y definitivamente no vas a conocerla hasta que hayas pedido perdón a Alicia por lo que le hiciste hace 7 años. La sorpresa en el rostro de su madre fue genuina. En 35 años, Damián nunca le había hablado así. Perdón, disculpa, ¿me estás dando ultimátums a mí? Te estoy poniendo límites, corrigió él, dirigiéndose hacia la puerta. Por primera vez en mi vida, te estoy poniendo límites. Damián, lo llamó cuando él ya tenía la mano en el picaporte. Si haces esto, si eliges esa vida por encima de la que construimos aquí, no habrá vuelta atrás. Él se detuvo sin volverse. Lo sé. Y por primera vez en 7 años, puedo vivir conmigo mismo sabiendo que elegí lo correcto. Cuando salió de la mansión familiar,
El sol de la tarde se reflejaba dorado sobre el Guadalquivir. Damián respiró profundamente, sintiendo como si hubiera estado conteniendo la respiración durante décadas. Tenía mucho trabajo por delante. Tenía que ganarse el perdón de Alicia, la confianza de Clara y probablemente enfrentar consecuencias que aún no podía imaginar. Pero por primera vez en 7 años, se sentía libre. El parque de María Luisa estaba particularmente hermoso esa tarde de sábado. Los naranjos florecían con una intensidad que perfumaba el aire, y las familias sevillanas aprovechaban el clima templado para pasear entre los senderos sombreados. Damián caminaba nerviosamente cerca de los bancos donde había quedado de encontrarse con Alicia y Clara, revisando su reloj cada pocos segundos. Había tardado una semana entera en convencer a Alicia de que le diera esta oportunidad. Una semana de visitas diarias al hospital, de conversaciones cargadas de tensión, de promesas que sonaban huecas incluso a sus propios oídos. Pero finalmente ella había accedido, con una condición que seguía resonando en su mente. Si la haces llorar, si la confundes, si le das falsas esperanzas, no vuelves a acercarte a ella jamás. «Doctor Damián», la voz alegre de Clara lo arrancó de sus pensamientos. La niña corrió hacia él con esa despreocupación que solo tienen los niños, llevando un vestido amarillo que hacía juego con las flores de los naranjos. Sus coletas rebotaban con cada paso y en sus manos cargaba una pequeña mochila rosa que parecía a punto de explotar. «Hola, Clara», respondió él agachándose para quedar a su altura. «Te ves muy bonita hoy». «Gracias. Mami me peinó especial porque íbamos a verte», respondió con esa honestidad brutal de los 6 años. «¿Sabías que los doctores también pueden ser amigos?» Damián sintió que el corazón se le encogía. Alicia se acercaba detrás de Clara, caminando lentamente, todavía con movimientos cuidadosos por su reciente alta hospitalaria. Llevaba un vestido sencillo de color azul marino y zapatos cómodos, pero para Damián estaba radiante. «Buenas tardes», saludó Alicia, manteniendo esa distancia cortés que había perfeccionado en los últimos días. «Gracias por esto», murmuró él, y en esas 4 palabras había todo el peso de la gratitud que no sabía cómo expresar. «Es por ella», respondió Alicia, señalando a Clara con la cabeza. «Solo por ella». Clara, ajena a las corrientes subterráneas de tensión entre los adultos, abrió su mochila rosa y sacó un cuaderno de dibujos. «Doctor Damián, ¿quieres ver mis dibujos? Traje todos mis favoritos». «Me encantaría», respondió él, sintiendo una emoción que no había experimentado nunca. Se sentaron en un banco bajo un naranjo particularmente frondoso. Clara se colocó entre los 2 adultos, completamente cómoda, ajena al hecho de que estaba sirviendo de puente entre 2 mundos que habían estado separados durante años. «Este es mi dibujo de la escuela», dijo Clara mostrando una página llena de colores vibrantes. «Y este es de mi maestra, señorita Carmen. Ella dice que dibujo muy bien para mi edad». Damián estudió cada trazo, cada color, como si fuera una obra de arte que colgaran en el Louvre. Era un dibujo típico de una niña de 6 años, desproporcional, lleno de colores imposibles, pero rebosante de vida y creatividad. «Es extraordinario», dijo con sinceridad. «¿Puedo preguntarte qué es esto de aquí?» «Es un girasol gigante», exclamó Clara. «Mami dice que los girasoles siempre miran al sol, porque necesitan su luz para crecer, como yo necesito a mami». Alicia sonrió ligeramente por primera vez desde que habían llegado, y Damián se dio cuenta de lo mucho que había extrañado esa sonrisa. «¿Y este otro dibujo?», preguntó, señalando la siguiente página. «Este es más especial». Clara bajó la voz como si fuera a compartir un secreto. «Es mi familia. Mira, esta soy yo, esta es mami y este...». Se detuvo, mirando el dibujo con un poco de confusión. Había 3 figuras, una pequeña en el medio, una mujer con cabello largo y una figura más alta que estaba claramente menos definida que las otras. «¿Y ese quién es?», preguntó Damián suavemente. «Es mi papá», respondió Clara. «Aunque no sé cómo es realmente, así que lo dibujo diferente cada vez. A veces alto, a veces con pelo rubio como el mío, a veces con ojos azules». La inocencia en su voz fue como una puñalada directa al corazón de Damián. Miró a Alicia, que había palidecido ligeramente, pero mantenía la compostura. «Clara», dijo Alicia suavemente, «¿por qué no les das de comer a los patos mientras hablo un momento con el doctor Damián?» «Sí»,
Clara saltó del banco, sacando una bolsa de pan de su mochila. ¿Vienes conmigo después, doctor Damián? Por supuesto, prometió él. Mientras Clara corrió hacia el pequeño estanque cercano, Alicia se giró hacia Damián con una expresión indescifrable. ¿Ves ahora de lo que te perdiste?, preguntó. No solo de los momentos grandes, sino de todos estos pequeños momentos que forman una vida. Lo veo, admitió él, y me está matando. Bien, respondió ella sin compasión, porque eso es solo una fracción de lo que yo he sentido durante 7 años. Observaron en silencio a Clara, que había encontrado una familia de patos y les hablaba como si fueran viejos amigos mientras les arrojaba pequeños pedazos de pan. «Es increíble», murmuró Damián. «Es perfecta». «No es perfecta», lo corrigió Alicia. «Tiene rabietas, a veces no quiere comer verduras y puede ser increíblemente testaruda cuando se le mete algo en la cabeza. Pero es real, es auténtica y es mía. Nuestra», dijo él sin pensar. Alicia se giró hacia él con ojos flamantes. «No», dijo tajantemente, «todavía no tienes derecho a decir nuestra. Ese derecho se gana, Damián, con tiempo, con consistencia, con estar presente cuando las cosas se ponen difíciles». Clara regresó corriendo hacia ellos, con las mejillas sonrosadas por la emoción. «Los patos me conocen», anunció. «El más grande me recordó de la última vez que vine con mami». «¿Vienes aquí a menudo?», preguntó Damián. «Todos los domingos después de misa», respondió Clara, sentándose de nuevo entre ellos. «Es nuestro lugar especial, ¿verdad, mami?» «Nuestro lugar especial», confirmó Alicia, acariciando el cabello de su hija. Damián sintió una punzada de algo que podría haber sido envidia. Ellas tenían rutinas, tradiciones, una vida completa de la que él no formaba parte. «Doctor Damián», dijo Clara de repente, «¿tú tienes familia?» La pregunta lo golpeó desprevenido. «Sí, tengo a mi madre. ¿Y ella es buena contigo como mi mami es conmigo?» Damián intercambió una mirada rápida con Alicia, que lo observaba con curiosidad para ver cómo respondería. «Es diferente», dijo finalmente. «Mi madre me quiere a su manera, pero no siempre entendemos lo que es mejor para el otro». Clara frunció el ceño, procesando esta información con la seriedad que solo los niños pueden aplicar a los problemas de los adultos. «Pues si no te entiende, tal vez deberías hablar más con ella», sugirió. «Mami dice que hablar arregla muchas cosas». «Clara tiene razón», dijo Alicia. «La comunicación es importante en las familias». El resto de la tarde transcurrió en una mezcla extraña de normalidad y tensión. Clara mostró a Damián su lugar favorito para saltar charcos, aunque no había llovido. Le enseñó cómo reconocer qué árboles tenían las mejores naranjas y le contó historias sobre sus compañeros de clase con la intensidad de alguien narrando épicas aventuras. Cuando finalmente llegó la hora de despedirse, Clara abrazó a Damián con la naturalidad que caracteriza a los niños. «¿Vamos a volver a vernos?», preguntó, mirándolo con esos ojos azul grisáceo que eran un espejo de los suyos. «Si tu mamá está de acuerdo, me gustaría mucho», respondió él. Clara se giró hacia Alicia con ojos suplicantes. «¿Podemos, mami? Por favor. El doctor Damián es muy divertido y sabe mucho sobre árboles». Alicia miró a su hija, después a Damián, y él pudo ver la lucha interna reflejada en sus ojos. «Veremos», dijo finalmente. Mientras caminaban hacia la salida del parque, Clara tomó la mano de Damián con total naturalidad, como si fuera lo más normal del mundo. El contacto fue como una descarga eléctrica que viajó directo a su corazón. «Doctor Damián», dijo Clara balanceando su mano mientras caminaban, «¿crees que mi papá es como tú?» Damián se detuvo en seco, sintiendo cómo el mundo giraba alrededor de él. Alicia también se había quedado inmóvil, observándolo con una mezcla de pánico y advertencia en los ojos. «¿Por qué preguntas eso?», logró articular. «No sé», Clara se encogió de hombros. «Es que tienes ojos como los míos, y eres alto como yo dibujo a mi papá, y hueles bien, como imagino que huele un papá». El silencio que siguió fue ensordecedor. Alicia había palidecido completamente, y Damián sentía como si estuviera parado en el borde de un precipicio. «Clara», dijo Alicia con voz estrangulada, «ya es hora de irnos a casa. ¿Pero puedo ver al doctor Damián otra vez?», insistió la niña. Damián se agachó hasta quedar a la altura de Clara, tomando sus pequeñas manos entre las suyas. «Clara, ¿sabes qué? Me gustaría mucho volver a verte, y tal vez podríamos conocernos mejor.
¿Te gustaría eso? Sí, exclamó ella. Me gustaría mucho. Mientras se alejaban, Damián se quedó parado en el parque, viendo cómo su hija se iba de la mano de la mujer que había criado sola a la persona más extraordinaria que había conocido. Por primera vez en 7 años, tenía esperanza. La clínica de Triana bullía de actividad esa mañana de martes. Alicia había vuelto al trabajo apenas 2 semanas después del alta hospitalaria, contra las recomendaciones médicas, pero impulsada por la necesidad de mantener la normalidad en su vida y la de Clara. Sus compañeros la habían recibido con abrazos y preguntas preocupadas, pero ella había esquivado los detalles sobre su cirujano, limitándose a decir que había tenido excelente atención médica. Estaba organizando expedientes en el mostrador de recepción cuando Marta irrumpió en la clínica, como un huracán de energía nerviosa. «Alicia, necesitamos hablar. Ahora», anunció, masticando chicle con una intensidad que delataba su agitación. «Estoy trabajando, Marta. ¿Puede esperar hasta el descanso?» «No, no puede esperar». Marta la tomó del brazo. «Es sobre Damián y sobre Clara». El estómago de Alicia se contrajo. Durante las últimas 2 semanas, Damián había mantenido su palabra. Visitas regulares, paseos en el parque, helados después del colegio. Clara había comenzado a hablar constantemente del doctor Damián, y Alicia no sabía si sentirse aliviada o aterrorizada por la facilidad con que su hija había aceptado su presencia. «¿Qué pasa?», preguntó siguiendo a Marta hacia el pequeño almacén donde guardaban suministros médicos. «Esta mañana fui a recoger unos análisis al Hospital San Rafael», comenzó Marta cerrando la puerta tras ellas, «y escuché una conversación que no me gustó nada». Alicia sintió cómo se le erizaba la piel. «¿Qué conversación?». «2 enfermeras hablando sobre cómo la madre de Damián está furiosa porque él anda perdiendo el tiempo con una mujer inapropiada y su bastarda». Marta prácticamente escupió las últimas palabras. «Y que está planeando hacer algo al respecto». La sangre se le heló en las venas. Esperanza Aguado, el nombre que había sido sinónimo de pesadillas durante 7 años. Dijeron qué tipo de algo. No específicamente, pero Alicia, conoces a esa mujer, sabes de lo que es capaz. Alicia se dejó caer en una silla de plástico, sintiendo cómo el mundo se tambaleaba bajo sus pies. Había sido ingenua al pensar que podrían mantener esto en secreto, que podrían construir algo sin que la familia Aguado interfiriera. «Tengo que hablar con Damián», murmuró. «¿Para qué?». Marta se cruzó de brazos. «¿Para que te diga que va a protegerlas? Ya sabemos cómo terminó eso la última vez». «Esta vez es diferente», protestó Alicia, pero incluso a ella le sonó poco convincente. «¿Lo es?». Marta se acercó bajando la voz. «Alicia, Clara está comenzando a encariñarse con él. La vi ayer dibujando un doctor Damián en todos sus cuadernos. ¿Qué va a pasar cuando su familia decida que ya es suficiente?». Antes de que Alicia pudiera responder, escucharon voces elevadas desde la sala de espera. A través del cristal esmerilado del almacén, pudieron ver una figura alta y elegante hablando con la recepcionista. «Disculpe, estoy buscando a la señorita Alicia Ferrero». La voz era cultiva, autoritaria y completamente desconocida. Alicia y Marta intercambiaron miradas de alarma. «¿Quién la busca?», preguntó la recepcionista. «Esperanza Aguado de Mendoza. Es un asunto personal». Alicia sintió que las piernas le fallaban. 7 años. 7 años había logrado evitar ese encuentro, y ahora la mujer que había destruido su vida estaba en su lugar de trabajo. «No tienes que salir», susurró Marta. «Podemos decir que no estás». Pero Alicia se enderezó, encontrando esa fuerza que había desarrollado en años de criar sola a una hija, de trabajar dobles turnos, de enfrentar cada día sin apoyo. «No», dijo. «Si vino hasta aquí, es porque tiene algo que decir, y prefiero escucharlo ahora que permitir que aparezca en el colegio de Clara o en nuestro apartamento». Salió del almacén con la cabeza alta, seguida de cerca por Marta. Esperanza. Aguado estaba de pie en medio de la pequeña sala de espera, tan fuera de lugar como un diamante en un mercado de pulgas. Su traje de chaqueta color marfil probablemente costaba más que el salario mensual de Alicia, y su postura irradiaba el tipo de autoridad que se adquiere con generaciones de privilegio. «Señora Aguado», saludó Alicia, manteniendo un tono profesional. «No esperaba verla aquí». Esperanza la evaluó de arriba a abajo con ojos fríos como el acero. «Señorita Ferrero, ha pasado mucho tiempo».
No el suficiente, murmuró Marta, pero Alicia le lanzó una mirada de advertencia. ¿Podemos hablar en privado?, preguntó Esperanza. Aquí está bien, respondió Alicia. Marta se queda. Esperanza miró alrededor de la clínica modesta con visible desdén. Las sillas de plástico, el linóleo desgastado, los carteles informativos pegados con cinta adhesiva. Muy bien, dijo finalmente. Seré directa. Entiendo que has estado viendo a mi hijo. Su hijo me salvó la vida, respondió Alicia. Le estaré eternamente agradecida por eso, pero ahora está interfiriendo en la vida de mi nieta. El silencio que siguió fue absoluto. Hasta los pacientes en la sala de espera parecían haber dejado de respirar. Su nieta, repitió Alicia lentamente. Interesante. Hace 7 años, Clara no era lo suficientemente buena para ser considerada parte de su familia. Hace 7 años era una situación diferente, respondió Esperanza sin inmutarse. Ahora tengo información completa sobre las circunstancias. ¿Las circunstancias? La voz de Alicia subió de tono. ¿Se refiere a las circunstancias de que su hijo me dejó embarazada y después desapareció? ¿O a las circunstancias de que he criado sola a su nieta durante 6 años sin recibir un euro de ayuda? Me refiero a las circunstancias de que ahora mi hijo quiere formar parte de la vida de la niña, y eso me pone en una posición interesante. Esperanza se acercó a Alicia, y pese a que Alicia no era una mujer pequeña, la presencia de la matriarca Aguado la hizo sentirse diminuta. Necesito saber cuáles son sus intenciones, señorita Ferrero. ¿Mis intenciones? Con mi hijo. ¿Está planeando usarlo? ¿Aprovecharse de su culpa para obtener beneficios económicos? ¿O tal vez está pensando en una reconciliación romántica que la eleve socialmente? La bofetada fue tan fuerte que resonó por toda la clínica. Esperanza se llevó la mano a la mejilla, más sorprendida que dolida, mientras Alicia temblaba de furia. ¿Cómo se atreve?, siseó. ¿Cómo se atreve a venir aquí, a mi lugar de trabajo, a insinuar que soy algún tipo de cazafortunas? Alicia, murmuró Marta, tratando de calmarla. No, Marta. Alicia se plantó frente a Esperanza, toda su compostura profesional evaporada. Esta mujer me quitó al hombre que amaba, me obligó a criar sola a mi hija, me condenó a 7 años de preguntas sin respuesta. ¿Y ahora viene aquí a acusarme de qué? ¿De ser una oportunista? Esperanza se recuperó de la sorpresa inicial y su expresión se endureció peligrosamente. Joven, no sabe con quién está tratando. Sí sé con quién estoy tratando, respondió Alicia. Estoy tratando con una mujer que está tan desesperada por controlar la vida de su hijo adulto que destruyó la felicidad de 2 personas por su propio egoísmo. Protegí a mi hijo de una decisión estúpida. Le robó a su hijo la oportunidad de conocer a su hija, gritó Alicia. Le robó a Clara la oportunidad de tener un padre y me robó a mí la oportunidad de criar a mi hija en una familia completa. Los pacientes en la sala de espera observaban la escena como si fuera una telenovela en vivo. Marta trataba de intervenir, pero ambas mujeres estaban más allá del punto de la mediación. Si cree que va a permitir que Damián forme parte de la vida de Clara solo para después arrancárselo cuando le convenga, está muy equivocada, continuó Alicia, porque esta vez no soy una niña de 20 años asustada e ingenua. Soy una madre, y protegeré a mi hija de usted y de cualquiera que trate de lastimar. Esperanza sonrió, pero no había calidez en esa sonrisa. ¿Su hija?, preguntó suavemente. Porque me parece que olvida algo importante, señorita Ferrero. Esa niña es una Aguado. Y los Aguado cuidamos de los nuestros. Clara es una Ferrero, respondió Alicia tajantemente. Su apellido está en mi certificado de nacimiento, no en el suyo. Los apellidos se pueden cambiar, dijo Esperanza, especialmente cuando hay recursos económicos y legales involucrados. La amenaza flotó en el aire, como una nube tóxica. Alicia sintió que el mundo se inclinaba peligrosamente. ¿Me está amenazando? Le estoy informando de la realidad. Esperanza se dirigió hacia la puerta. Mi hijo puede tener sus caprichos sentimentales, pero al final del día la familia Aguado siempre protege sus intereses, y Clara es ahora uno de esos intereses. Se detuvo en la puerta, girándose para lanzar un último golpe. Oh, y señorita Ferrero, la próxima vez que decida agredirme físicamente, recuerde que tengo testigos y recursos para hacer que eso tenga consecuencias. Cuando la puerta se cerró tras ella, Alicia se desplomó en una silla, temblando como una hoja.
Marta corrió a su lado, rodeándola con los brazos. Tranquila, tranquila, ya se fue. Marta, susurró Alicia, va a tratar de quitarme a Clara. No va a quitarte a nadie, respondió Marta con ferocidad. Pero creo que es hora de que hables seriamente con Damián, porque si realmente ha cambiado, necesita saber lo que su madre está planeando. Alicia asintió, pero en su corazón sabía que algo había cambiado irreversiblemente esa mañana. La guerra había comenzado, y Clara estaba en el centro de la batalla. El teléfono de Damián sonó a las 10 de la noche, justo cuando terminaba de revisar los expedientes del día. Al ver el nombre de Alicia en la pantalla, sintió una mezcla de alegría y preocupación. Era la primera vez que ella lo llamaba directamente. Alicia, ¿está todo bien? Clara está... Necesito verte, lo interrumpió, y su voz sonaba como cristal a punto de quebrarse. Ahora, es urgente. ¿Dónde estás? En el apartamento, pero no puedo salir. Clara está dormida y... Voy para allá, dijo Damián, ya alcanzando las llaves de su coche. 20 minutos. El trayecto desde su apartamento en el centro hasta Triana se le hizo eterno. Las calles nocturnas de Sevilla pasaban como una película borrosa, mientras su mente corrían los peores escenarios posibles. ¿Habría empeorado su salud después del accidente? ¿Le habría pasado algo a Clara? Cuando Alicia abrió la puerta del apartamento, Damián supo inmediatamente que sus peores temores se habían quedado cortos. Estaba pálida, con los ojos enrojecidos de llorar, y temblaba ligeramente. ¿Qué pasó?, preguntó entrando al pequeño salón iluminado por una sola lámpara. Tu madre vino a verme hoy, dijo Alicia sin preámbulos, a la clínica. Damián sintió como si le hubieran clavado un cuchillo en el estómago. Se dejó caer en el sofá, pasándose las manos por el cabello. Dios mío, ¿qué te dijo? Que Clara es una Aguado, que los Aguado cuidan de los suyos, y que los apellidos se pueden cambiar cuando hay recursos económicos y legales involucrados. Cada palabra salió de los labios de Alicia como una bala. Me amenazó Damián. Me amenazó con quitarme a mi hija. La furia que se apoderó de Damián fue tan intensa que tuvo que apretar los puños para no golpear algo. Eso no va a pasar, dijo entre dientes. Te lo juro, Alicia, no va a pasar. ¿Cómo puedes estar tan seguro? Alicia se sentó frente a él, pero manteniendo distancia. Hace 7 años también me prometiste cosas. También me dijiste que encontrarías la manera. Esto es diferente. ¿Lo es? Las lágrimas comenzaron a correr por sus mejillas. Porque desde donde yo estoy sentada, parece exactamente lo mismo. Tu familia interfiriendo, tú prometiendo que va a ser diferente, y yo en el medio con una hija que puede salir lastimada. Damián se levantó del sofá, comenzando a caminar de un lado a otro del pequeño salón. El apartamento era modesto pero acogedor, fotografías de Clara por todas partes, libros infantiles apilados en las esquinas, dibujos pegados en la nevera, una vida completa y hermosa de la que él había estado ausente. Alicia, escúchame, se detuvo frente a ella. Esta mañana tomé una decisión. Renuncié como director del departamento de cirugía. Ella lo miró como si hubiera hablado en otro idioma. ¿Qué? Renuncié. Le presenté mi carta de renuncia al consejo directivo. Ya no formo parte del imperio médico de los Aguado. ¿Estás loco? Alicia se puso de pie de un salto. ¿Sabes lo que significa eso? ¿Sabes cuánto tiempo te tomó llegar ahí? Lo sé perfectamente, respondió él con calma. Y sé que significa que mi madre va a hacer todo lo posible por destruirme profesionalmente, pero también sé que es la única manera de demostrar que esta vez voy en serio. Damián, no tenías que... Sí tenía que hacerlo, la interrumpió. Tendría que haberlo hecho hace 7 años. Tendría que haber elegido lo que realmente importaba desde el principio. Alicia se dejó caer de nuevo en el sofá, cubriéndose la cara con las manos. Esto está completamente fuera de control, murmuró. Tu madre, tu trabajo, Clara, todo está volviéndose demasiado complicado. Alicia, mírame, se arrodilló frente a ella, tomando suavemente sus manos. Sé que tienes miedo, sé que no confías en mí, y tienes todo el derecho del mundo para no hacerlo, pero te juro por la vida de Clara que esta vez no voy a huir. Ella levantó la vista, y en sus ojos Damián pudo ver todo el dolor acumulado de 7 años. ¿Y qué pasa cuando las cosas se pongan realmente difíciles?, preguntó. ¿Cuando tu madre empiece una guerra legal? ¿Cuando tengas que elegir entre tu familia y nosotras? Ya elegí, respondió él sin vacilar. El día que desperté y te vi en esa cama de hospital, ya había elegido. Solo me tomó tiempo admitirlo.
En ese momento una vocecita soñolienta llegó desde la habitación. «Mami, ¿con quién hablas?» Alicia se secó rápidamente las lágrimas. «Es el doctor Damián, mi amor. Vino a asegurarse de que estuvieras bien después de nuestro paseo de ayer». Clara apareció en la puerta del salón, frotándose los ojos, llevando un pijama rosa con estrellas doradas. Su cabello rubio estaba despeinado por el sueño, pero sus ojos azul grisáceo estaban completamente alerta. «Doctor Damián», corrió hacia él sin dudarlo. «¿Viniste a verme?» Damián la levantó en brazos, sintiendo cómo su corazón se expandía y se rompía al mismo tiempo. «Vine a ver a tu mamá», respondió. «Pero me alegra mucho verte a ti también». Clara se acurrucó contra su pecho con una confianza que lo devastó. «¿Sabes qué?», susurró en su oído. «Hoy en el colegio, Pablo Martínez dijo que todos los papás trabajan. ¿Tú trabajas?» Damián intercambió una mirada cargada de significado con Alicia. «Sí, trabajo. Soy médico, como ya sabes. ¿Y eres bueno en tu trabajo?» «Trato de serlo». Clara se separó un poco para mirarlo a los ojos. «¿Tú crees que mi papá también es médico? Porque mami dice que soy muy lista, y tú eres muy listo, y los papás y las hijas se parecen, ¿no?» El silencio que siguió fue ensordecedor. Alicia se había puesto completamente rígida, y Damián sintió que estaba parado en el borde de un precipicio. «Clara», dijo Alicia con voz temblorosa, «ven acá, cariño». Pero Clara no se movió de los brazos de Damián. «Doctor Damián, ¿puedo hacerte una pregunta?» «Por supuesto. Si fueras mi papá, ¿me querrías mucho?» La pregunta golpeó a Damián como un martillo directo al corazón. Miró a Clara, después a Alicia, y se dio cuenta de que había llegado el momento de la verdad. «Clara», dijo suavemente, «si fuera tu papá, serías lo más importante de mi vida. Te querría más que a nada en el mundo. ¿Incluso más que a tu trabajo? Especialmente más que a mi trabajo». Clara sonrió, esa sonrisa que iluminaba habitaciones enteras. «Me alegra saberlo», dijo con total naturalidad, «porque creo que serías un papá muy bueno». Alicia se levantó del sofá acercándose a ellos. «Clara, mi amor, es muy tarde. Tienes que volver a la cama. El doctor Damián va a quedarse». La pregunta flotó en el aire como una mariposa que ninguno se atrevía a atrapar. «El doctor Damián tiene que irse a casa», respondió Alicia. «Pero tal vez pueda venir a desayunar mañana, si quiere». Damián la miró con sorpresa y gratitud. «Me encantaría», dijo. Después de acostar a Clara y de asegurarse de que estuviera profundamente dormida, Alicia y Damián se quedaron en el pequeño salón, rodeados del silencio de la noche sevillana. «¿En serio renunciaste?», preguntó Alicia finalmente. «En serio renuncié». «¿Y qué vas a hacer ahora?» «Conseguir trabajo en otro hospital. El San Juan de Dios me ofreció una plaza el año pasado. No será lo mismo económicamente, pero...» «Damián», lo interrumpió, «¿estás seguro de esto? ¿De verdad estás dispuesto a enfrentar las consecuencias?» Él se acercó a ella, tomando sus manos. «Alicia, he pasado 7 años arrepintiéndome de la decisión más cobarde de mi vida. No voy a pasar los próximos 7 arrepintiéndome de no haber sido valiente cuando tuve la oportunidad. Tu madre no va a rendirse fácilmente. Lo sé, y por eso necesito preguntarte algo». Alicia lo miró con cautela. «¿Qué? ¿Me das una oportunidad? Una oportunidad real, no solo como padre de Clara, sino como el hombre que nunca dejó de amarte». Las lágrimas volvieron a aparecer en los ojos de Alicia, pero esta vez había algo diferente en ellas. «Damián, sé que no tengo derecho a pedírtelo», continuó. «Sé que te hice daño de una manera que tal vez nunca puedas perdonar. Pero si hay una pequeña parte de ti que todavía cree que podríamos intentarlo, la hay», susurró ella, «y eso me aterra». «¿Por qué?» «Porque significa que tendría que arriesgar mi corazón otra vez, y no estoy segura de poder sobrevivir si vuelves a romperlo». Damián se acercó más, hasta que pudo sentir su respiración. «No voy a romperlo», prometió. «Esta vez, Alicia, esta vez voy a protegerlo como debería haber hecho desde el principio». Cuando sus labios se encontraron, fue como si 7 años de dolor, de arrepentimiento, de amor negado, explotaran en un solo momento. Fue un beso que sabía a segundas oportunidades, a promesas que esta vez serían cumplidas, a una familia que finalmente tenía la posibilidad de estar completa. Pero en la distancia, el teléfono de Damián comenzó a sonar insistentemente. Era su madre, y ambos sabían que la tormenta apenas estaba comenzando. 6 meses después,
El pequeño apartamento de Triana había experimentado una transformación que iba mucho más allá de la decoración. Las paredes seguían siendo las mismas, los muebles modestos permanecían en su lugar, pero había algo diferente en el aire, una sensación de completitud que se respiraba en cada rincón. Damián estaba en la cocina preparando el desayuno, una rutina que había adoptado los domingos desde que se había mudado al barrio. Su nuevo apartamento estaba a solo 3 calles de distancia, lo suficientemente cerca para estar presente pero respetando el espacio que Alicia y Clara necesitaban para adaptarse a esta nueva realidad. «¡Papá! ¡Los huevos se están quemando!», gritó Clara desde el salón, donde dibujaba en su mesa pequeña. La palabra papá seguía provocando un vuelco en el estómago de Damián, incluso después de 3 meses desde que Clara había comenzado a usarla naturalmente. Había sucedido sin ceremonia, sin conversaciones dramáticas. Simplemente un día había dejado de ser doctor Damián y se había convertido en papá. «Ya voy, princesa», respondió, moviendo rápidamente la sartén. Alicia entró en la cocina con el cabello húmedo de la ducha, llevando un vestido color coral que Damián le había regalado la semana anterior. Se había resistido inicialmente a aceptar regalos, pero él había insistido en que no era por culpa o compensación, sino simplemente porque quería mimarla. «Buenos días», murmuró, acercándose para besarlo en la mejilla, un gesto que se había vuelto natural después de meses de reconstruir la confianza paso a paso. «Buenos días, preciosa», respondió él, rodeándola con un brazo mientras seguía cocinando. «¿Dormiste bien?» «Como un bebé», sonrió ella, pero Damián notó las pequeñas líneas de tensión alrededor de sus ojos. «¿Llegó algo en el correo?» Damián asintió hacia el mostrador, donde reposaba un sobre oficial con el membrete del tribunal. Habían estado esperando esa carta durante semanas, la respuesta definitiva a la batalla legal que Esperanza había iniciado por la custodia de Clara. «No lo he abierto», dijo. «Quería que estuviéramos juntos». Los últimos 6 meses habían sido una montaña rusa emocional. Esperanza había cumplido sus amenazas. Había iniciado un proceso legal reclamando derechos de abuela. Había usado su influencia para complicar la búsqueda de trabajo de Damián en otros hospitales, e incluso había contratado investigadores privados para encontrar cualquier cosa que pudiera usar contra Alicia. Pero había subestimado algo crucial, la fuerza que surge cuando 2 personas luchan por proteger lo que más aman. «Mami, papá, vengan a ver», Clara los llamó desde el salón. Dejaron el sobre sin abrir y se dirigieron hacia donde Clara tenía extendido su último dibujo sobre la mesita de café. Esta vez no era la típica casa con jardín de girasoles. Era un retrato de familia, 3 figuras claramente definidas tomadas de la mano, con sonrisas enormes y un sol brillante sobre sus cabezas. «Somos nosotros», anunció Clara con orgullo. «Una familia de verdad, como las que salen en los cuentos». Damián se agachó junto a su hija estudiando cada detalle del dibujo. «Es perfecto», dijo, y realmente lo creía. «¿Podemos colgarlo en la nevera?» «Sí, al lado del dibujo de cuando me llevaste al zoo y al que hice de nuestra primera paella juntos». La nevera se había convertido en una galería de momentos. Cada experiencia nueva que habían compartido como familia quedaba inmortalizada en los dibujos de Clara. Era su manera de procesar y celebrar esta nueva realidad. Después del desayuno, mientras Clara jugaba en su habitación, Alicia y Damián se sentaron en el pequeño balcón que daba al patio interior del edificio. El sobre oficial reposaba entre ellos como una tercera presencia. «¿Quieres abrirlo tú?», preguntó Alicia. «Juntos», respondió Damián. Con manos ligeramente temblorosas, Alicia rompió el sobre y desplegó los documentos oficiales. Sus ojos recorrieron rápidamente las líneas legales hasta encontrar el veredicto. La demanda de la señora Esperanza Aguado de Mendoza es rechazada en su totalidad, leyó en voz alta, y después sus ojos se llenaron de lágrimas de alivio. El tribunal considera que el bienestar de la menor Clara Ferrero está adecuadamente garantizado en su hogar actual y que no existen bases legales para modificar la custodia. Damián sintió como si un peso de 1000 kilos se hubiera levantado de sus hombros. «Se acabó», murmuró. «Se acabó, Alicia». Ella se dejó caer contra su pecho, permitiendo que las lágrimas fluyeran libremente. «Durante todos estos meses tuve miedo de que encontrara la manera de quitármela.
Nunca habría permitido que eso pasara, la consoló él, acariciando su cabello. Nunca, lo sé, susurró ella. Y por primera vez en 7 años, realmente lo sé. Esa tarde, después de celebrar la noticia con helados en el parque y un paseo por las calles empedradas de Triana, Clara se había quedado dormida en el sofá entre los dos, agotada por la excitación del día. ¿Sabes qué es lo más extraño de todo esto?, murmuró Alicia, acariciando suavemente el cabello de su hija dormida. ¿Qué? Que se siente como si siempre hubiéramos sido así, como si estos meses hubieran borrado 7 años de separación. Damián la miró estudiando su perfil suave bajo la luz dorada del atardecer sevillano. ¿Es eso bueno o malo? Es perfecto, respondió ella girándose para mirarlo. Y me da miedo que sea perfecto. ¿Por qué? Porque las cosas perfectas a veces se rompen, susurró. Y no creo que podría sobrevivir a perderte otra vez. Damián se inclinó hacia ella, tomando su rostro entre sus manos. Alicia, mírame. Esperó hasta que sus ojos se encontraron. No vas a perderme. No de nuevo. No nunca más. ¿Cómo puedes estar tan seguro? Porque hace 7 años era un niño asustado jugando a ser adulto. Ahora soy un hombre que sabe exactamente lo que quiere. Y lo que quiero eres tú y Clara. Esa es mi familia. Esa es mi vida. Se besaron suavemente, cuidando de no despertar a Clara, pero con toda la pasión de 2 personas que habían encontrado su camino de vuelta el uno al otro. Damián, susurró Alicia cuando se separaron, hay algo que tengo que decirte. ¿Qué? Te amo. Las palabras salieron como una confesión largamente contenida. Nunca dejé de amarte, ni siquiera cuando te odiaba, ni siquiera cuando trataba de convencerme de que habías seguido adelante. Yo también te amo, respondió él. Te amo desde el primer día que te vi en aquella clínica hace 8 años. Te amo por la mujer que eras entonces, por la mujer en la que te convertiste, y por la mujer que eres ahora. Clara se movió ligeramente entre ellos, murmurando algo en sueños. ¿Sabes qué dijo ayer?, susurró Alicia. Me preguntó si tú ibas a vivir aquí para siempre. ¿Y qué le dijiste? Le dije que eso dependía de muchas cosas, pero en mi corazón deseaba poder decirle que sí. Damián sonrió, ese tipo de sonrisa que transforma completamente un rostro. ¿Y si te dijera que ya encontré casa? Una casa con jardín, lo suficientemente grande para una familia, con espacio para todos esos girasoles que Clara quiere plantar. Los ojos de Alicia se llenaron de lágrimas nuevamente. ¿En serio? ¿En serio? Está en Triana, a 10 minutos caminando de la clínica. Tiene 3 habitaciones, una cocina enorme donde podemos cocinar juntos y un patio trasero perfecto para que Clara juegue. Damián, cásate conmigo, Alicia. Las palabras salieron de él como una oración. Sé que es demasiado pronto. Sé que todavía estamos reconstruyendo la confianza, pero cásate conmigo. Hagámoslo oficial. Seamos la familia que dibuja Clara en todos sus cuadernos. Clara eligió ese momento para despertarse, pestañeando con esos ojos azul grisáceo que había heredado de su padre. ¿De qué están hablando?, preguntó soñolienta. Alicia y Damián se miraron. Después miraron a la niña que los había unido definitivamente. ¿Qué dirías si papá viniera a vivir con nosotras para siempre?, preguntó Alicia suavemente. Clara se sentó de un salto, completamente despierta. ¿En serio? ¿Como una familia de verdad? Como una familia de verdad, confirmó Damián. Clara los miró a ambos con una seriedad que iba más allá de sus 6 años. ¿Y vamos a mudarnos a una casa con jardín donde pueda plantar girasoles? Con el jardín más grande que puedas imaginar, prometió Damián. Sí, sí, sí. Clara saltó del sofá y comenzó a dar vueltas por el salón. Vamos a ser una familia de verdad, con jardín y girasoles y todo. Un año después, en una pequeña ceremonia en la iglesia de Santa Ana de Triana, con Marta como madrina y Clara como dama de honor, Alicia Ferrero se convertía en Alicia Aguado. Pero más importante que el cambio de apellido era la promesa que se hacían frente al altar, de protegerse mutuamente, de construir una familia basada en el amor verdadero y de nunca más permitir que el miedo fuera más fuerte que sus corazones. Esperanza. Aguado no asistió a la ceremonia, pero había enviado una carta que Damián guardó sin abrir. Algunas batallas se ganan simplemente negándose a pelearlas. En el jardín de su nueva casa, Clara plantó su primer girasol, mientras sus padres la observaban desde la terraza. El sol de la tarde se reflejaba dorado en el Guadalquivir. Las campanas de la Giralda
marcaban el tiempo que habían recuperado, y en el aire flotaba el aroma de las naranjas en flor, que siempre les recordaría que el amor verdadero, como las flores, encuentra su manera de crecer incluso en los terrenos más áridos. ¿Sabes qué es lo mejor de los girasoles?, preguntó Clara, con las manos llenas de tierra y una sonrisa que iluminaba el jardín entero. «¿Qué, princesa?», respondieron sus padres al unísono, «que siempre miran hacia el sol, igual que nosotros, siempre miramos hacia lo bonito». Y tenía razón. Después de años de oscuridad, finalmente habían encontrado su luz. El aroma del gazpacho andaluz flotaba por la cocina de la casa de los Aguado Ferrero, mientras el sol de julio se colaba a través de las ventanas abiertas. Clara, ahora de 11 años, ayudaba a su madre a preparar la cena familiar, sus manos ya expertas en el arte de cortar tomates en trozos perfectos. «Mami, ¿crees que la abuela Esperanza va a venir esta vez?», preguntó Clara, sin levantar la vista de su tarea. Alicia sonrió suavemente. Era la tercera vez en el mes que Clara preguntaba lo mismo, y cada vez su corazón se encogía un poco. Durante estos 5 años, la relación con la madre de Damián había sido complicada. «No lo sé, mi amor. Tu papá la invitó, como siempre». La reconciliación con Esperanza había llegado de la manera más inesperada, a través de una carta que Clara había escrito por su cuenta cuando tenía 8 años. Una carta llena de faltas de ortografía, pero rebosante de amor inocente, preguntándole a su abuela desconocida por qué no quería conocerla. Esperanza había aparecido en la puerta 3 días después, con los ojos enrojecidos y un ramo de girasoles que había comprado camino a Triana. Desde entonces, las visitas habían sido esporádicas pero significativas. Esperanza seguía siendo una mujer orgullosa y difícil, pero Clara tenía el don especial de derretir las defensas más sólidas. «¡Ya llegué!», la voz de Damián resonó desde la entrada, seguida del sonido familiar de las llaves cayendo en el plato de cerámica junto a la puerta. «¡Papá!». Clara corrió hacia él, como había hecho cada día durante los últimos 5 años. Damián la levantó en brazos, aunque ya empezaba a ser demasiado grande para eso, y la hizo girar en el aire. «¿Cómo estuvo tu día, princesa?». «Increíble. La señorita Carmen dice que mis redacciones están mejorando mucho, y en educación física fui la más rápida corriendo». «Como su padre», bromeó Alicia desde la cocina, siempre corriendo de un lado para otro. Damián se acercó a ella, rodeándola por la cintura mientras ella revolvía el gazpacho. «Hola, preciosa», murmuró, besándola en el cuello. «Hola, amor. ¿Cómo estuvo el hospital?». Damián ahora trabajaba como jefe de cardiología en el Hospital Virgen del Rocío, un puesto que había conseguido por mérito propio, sin la influencia familiar. Era un trabajo que amaba, con colegas que lo respetaban por su habilidad, no por su apellido. Intenso, 3 cirugías, pero todas exitosas. Se sirvió un vaso de agua. ¿Llegó alguna carta? Solo una. Alicia señaló hacia el mostrador. De la Universidad de Granada. Clara saltó de emoción. «Es la respuesta de mi solicitud para el campamento de verano de ciencias». Durante el último año, Clara había mostrado un interés apasionado por la biología y la medicina. Constantemente hacía preguntas sobre el trabajo de su padre, pedía libros sobre el cuerpo humano, y había declarado que quería ser doctora como papá, pero para niños. «¿Puedo abrirla?», preguntó, rebotando de pie a pie. «Por supuesto». Clara rasgó el sobre con la impaciencia característica de los 11 años y desplegó la carta oficial. Sus ojos recorrieron las líneas rápidamente hasta que su rostro se iluminó como un sol. «Me aceptaron», gritó. «Voy al campamento. Van a enseñarme sobre el corazón y los pulmones y cómo funciona el cerebro». Damián y Alicia intercambiaron una mirada llena de orgullo. Ver a Clara tan apasionada por el conocimiento, tan segura de sí misma y de sus sueños, era la recompensa más grande que podían haber pedido. El timbre de la puerta interrumpió la celebración. «Yo voy», dijo Damián, pero Clara ya había corrido hacia la entrada. «¡Abuela Esperanza!». La voz de Clara resonó por toda la casa, seguida de una risa que solo ella podía arrancar a la matriarca de los Aguado. Esperanza entró en la cocina llevando una bolsa de papel y un ramo de flores. A los 67 años, seguía siendo una mujer imponente, pero los años habían suavizado ligeramente sus ángulos más duros. «Buenas tardes, Alicia», saludó cordialmente. La relación entre las dos mujeres nunca había sido cálida,
pero había evolucionado hacia un respeto mutuo construido sobre su amor compartido por Clara y Damián. «Buenas tardes, Esperanza. Me alegra que pudieras venir. Traje jamón ibérico de bellota», anunció, dejando la bolsa sobre el mostrador, «y flores para la mesa. Abuela, me aceptaron en el campamento de ciencias». Clara le mostró la carta con orgullo. Esperanza leyó la carta con atención y por un momento su expresión se suavizó completamente. «Muy impresionante, Clara. Los Aguados siempre hemos valorado la educación. Los Ferrero también», añadió Alicia con una sonrisa que solo tenía un ligero toque de desafío. Esperanza la miró y por primera vez en 5 años sonrió genuinamente. Los Ferrero Aguado, entonces. Durante la cena, sentados en la terraza que daba al jardín donde los girasoles de Clara habían crecido hasta convertirse en una pared dorada, la familia compartía historias del día. Clara monopolizaba la conversación, como siempre, contando con lujo de detalles sobre sus planes para el campamento. «¿Sabían que el corazón late más de 100.000 veces al día?», decía, gesticulando dramáticamente. «Es increíble. Papá, ¿alguna vez has operado un corazón que latía tan rápido que parecía que iba a explotar?». Damián rió, intercambiando una mirada divertida con Alicia. «Algunos, sí, pero ¿sabes qué es aún más increíble? ¿Qué? Que algunos corazones pueden estar rotos durante años y después curarse completamente cuando encuentran el amor adecuado». Clara frunció el ceño, procesando la información. «¿Como el tuyo, papá?». La pregunta pilló a todos por sorpresa. Clara había desarrollado esa habilidad inquietante de ir directo al corazón de las cosas. «Como el mío», confirmó Damián, tomando la mano de Alicia sobre la mesa. «Y como el de mami, y como el de mami», asintió Alicia. «Entonces, el amor es como medicina», concluyó Clara con la lógica implacable de los 11 años. «Cura las cosas rotas». Esperanza, que había estado observando en silencio, se aclaró la garganta. «Clara, ¿puedo hablar contigo a solas por un momento?». Clara asintió siguiendo a su abuela hacia el jardín. Damián y Alicia los observaron desde la terraza, curiosos pero sin interferir. Bajo los girasoles que Clara había plantado años atrás, Esperanza se sentó en el pequeño banco que Damián había construido para su hija. «Clara, quiero pedirte perdón», dijo la mujer mayor, con una humildad que rara vez mostraba. «¿Por qué, abuela?». «Porque durante muchos años no entendí lo importante que eras. No entendí que el amor verdadero no tiene nada que ver con el dinero o la posición social. Tiene que ver con esto». Señaló hacia la casa, donde Damián y Alicia conversaban en voz baja. «Tiene que ver con construir algo hermoso juntos». Clara la escuchó con esa seriedad que a veces asombraba a los adultos. «¿Ahora sí lo entiendes?». «Ahora sí lo entiendo», sonrió Esperanza. «Y quiero que sepas que estoy muy orgullosa de la nieta que tengo. Y muy agradecida de que tus padres me hayan dado la oportunidad de conocerte». Clara se acercó y abrazó a su abuela con la naturalidad que caracteriza a los niños. «Yo también te quiero, abuela, incluso cuando eras un poco gruñona». Esperanza rió, una risa genuina que Damián no había escuchado en décadas. «Sigo siendo un poco gruñona, pero eres mi gruñona», declaró Clara, y en esas 4 palabras estaba toda la generosidad de corazón que había heredado de su madre. Esa noche, después de que Esperanza se hubiera ido y Clara estuviera dormida, Damián y Alicia se sentaron en el jardín bajo las estrellas sevillanas. «¿Te arrepientes de algo?», preguntó Alicia, acurrucándose contra su pecho. «Solo de los años que perdimos», respondió él. «Pero ni siquiera de eso, porque tal vez necesitábamos perder esos años para valorar estos. Clara va a ser una doctora extraordinaria. Va a ser una mujer extraordinaria, como su madre». Alicia levantó la vista para mirarlo. «¿Sabes qué me dijo hoy?». «¿Qué?». «Que quiere tener una familia como la nuestra cuando sea mayor. Que quiere encontrar a alguien que la ame tanto como tú me amas a mí». Damián sintió que el corazón se le expandía en el pecho. «Entonces le enseñaremos que el amor verdadero existe, pero que requiere valor, paciencia y la disposición de luchar por las personas que importan». En la distancia, las campanas de la Giralda dieron las 11 de la noche, y en el jardín, los girasoles se mecían suavemente con la brisa nocturna, siempre fieles a su naturaleza de buscar la luz, incluso en la oscuridad. La historia de Damián y Alicia había comenzado con un final trágico, había continuado con años de separación y dolor, pero había florecido en algo hermoso y duradero.
Y ahora, con Clara creciendo fuerte y segura entre ellos, sabían que su amor había creado algo que trascendería generaciones. Una familia construida no sobre obligaciones o conveniencias, sino sobre la decisión diaria de elegirse el uno al otro, una y otra vez. En los girasoles que Clara seguía plantando cada primavera, en las cenas familiares donde ahora hasta Esperanza sonreía genuinamente, en los dibujos que seguían adornando la nevera pero que ahora mostraban una familia completa y feliz, estaba la prueba de que el amor verdadero no solo existe, sino que tiene el poder de sanar las heridas más profundas y construir belleza donde antes solo había dolor. Y mientras Sevilla dormía a su alrededor, con el Guadalquivir susurrando secretos antiguos y el aroma de las naranjas perfumando la noche, la familia Aguado Ferrero sabía que habían encontrado su final feliz. No porque fuera perfecto, sino porque era real, construido con lágrimas y risas, con paciencia y perdón, con la certeza de que algunos amores son tan fuertes que pueden sobrevivir a cualquier tormenta y florecer más hermosos que nunca. Fin, si fueras Alicia, ¿podrías perdonar a alguien que te abandonó embarazada por presión familiar y después reapareció tras 7 años queriendo ser padre? ¿Damián realmente cambió o simplemente estaba siendo conveniente? ¿El amor verdadero puede superar una traición tan profunda? Su participación en el canal es muy importante. Por favor, deje su opinión en los comentarios. Gracias por ver. Tu feedback es muy importante para nuestro trabajo. Por favor, deja tu comentario contando qué te pareció y desde dónde estás viendo. No olvides suscribirte al canal, activar las notificaciones para no perderte ninguna historia. Tu participación es muy importante para la continuación de nuestro trabajo, así que compártelo también con quien va a adorar esta historia.